Y volvemos con las marchas que hoy se efectuaron en Colombia en apoyo por la paz. Y como les comentaba, pues no todo el mundo estuvo de acuerdo con estas demostraciones, especialmente los sectores pues más ultraconservadores del país, que están opuestos al proceso precisamente de paz porque dicen que podría estar siendo utilizado políticamente para lograr la reelección del presidente Santos. Y damos la bienvenida ahora sí a Rafael Guarín, profesor universitario, analista político y ex viceministro de Defensa Nacional de Colombia, que nos acompaña precisamente desde la capital, Bogotá. Muchas gracias por estar con nosotros. Los saluda Patricia Ramos. ¿Y por qué hay gente que no apoya esta marcha, profesor? Patricia, muy buenas tardes a toda la audiencia de CNN. No solamente sectores conservadores, que usted, como usted acaba de señalar, sino del partido de izquierda, el Polo Democrático, tampoco participó en la marcha. Lo mismo ocurrió con la Central Unitaria de Trabajadores, la organización sindical más grande del país, tampoco asistió a la marcha, porque esta marcha, lamentablemente, a pesar de que fue convocada con la consigna de la paz y la solidaridad con las víctimas en su día en Colombia, generó una profunda división. Pues, en principio, fue convocada por la Marcha Patriótica, una organización que, según el ministro de la Defensa hoy mismo ratificó, es financiada ampliamente por las FARC. La movilización de hoy, en lo que tiene que ver con Marcha Patriótica, recibió recursos de la organización terrorista de las FARC. Pero además, la propia dinámica de la marcha vinculó posteriormente el apoyo del presidente Santos, a pesar de que conoce esa información, y del alcalde Gustavo Petro. Los sectores políticos identificaron que el presidente Santos pues podría utilizar la marcha en su afán de garantizar la reelección, y en el caso del alcalde Gustavo Petro, un hombre también de izquierda, en el afán de frenar un proceso de revocatoria a su mandato en la alcaldía de Bogotá. En esas condiciones, además, se adiciona la oposición del Centro Democrático, el grupo político que orienta al expresidente Álvaro Uribe, que señala que no es posible participar en una marcha cuando esta ha sido convocada originalmente por Marcha Patriótica, organización financiada y apoyada por las FARC. Rafael, en todo este entorno de aparente división en el cual usted nos ha señalado quiénes estarían a favor y quiénes en contra, ¿dónde queda el ejército? ¿Dónde quedan las fuerzas militares? ¿Qué papel juegan y qué tan de acuerdo estarían con que se adelanten los procesos de paz? Y recordemos que hace unos días precisamente pues se logró una zona de distensión para que líderes de las FARC pudieran viajar a La Habana y participar en los diálogos de paz que se siguen con el gobierno colombiano precisamente en Cuba. ¿Qué papel y en dónde están? La fuerza pública, las fuerzas militares de Colombia y la Policía Nacional están del lado de la Constitución. Son unas fuerzas civilistas con vocación de absoluto respeto por la Constitución y las leyes de Colombia. No participan de ningún modo en la discusión partidista y harán lo que la Constitución señala y lo que su comandante en jefe, en este caso el presidente Santos, indique. Pero Rafael, hay unidad. Rafael, ¿tú podrías decir que hay unidad en el ejército, sobre todo sí, después de que se conocieron las coordenadas de la zona de distensión para que los guerrilleros pudieran salir hacia Cuba? Las conoció el expresidente Uribe. ¿Cómo llegaron a él entonces? Hay inquietudes en el seno del Ejército Nacional y de las fuerzas militares en general sobre el alcance que va a tener el proceso de paz y sobre las posiciones que ha tenido las FARC de reformar a la fuerza pública. Sin embargo, yo sí le puedo asegurar que en Colombia la fuerza pública es absolutamente respetuosa de la Constitución y que esas inquietudes se tramitarán a través de los canales que la Constitución señala, nunca generando divisiones dentro de la fuerza pública colombiana. ¿Cómo considera usted, en el mundo de la hipótesis, que llegaron esas coordenadas al expresidente Uribe entonces? No, pues es que lo primero que habría que saber es cómo las coordenadas salen y cuál es la manera en que estas coordenadas circulan. Se ha especulado mucho, se ha dicho que eso ha afectado la seguridad nacional, que ha afectado la operación, pero en realidad en esa zona del territorio nacional, a la cual yo asistí como viceministro de la Defensa, pues lo que hay es fundamentalmente estructuras de las FARC y la Fuerza de Tarea Omega que combate estas organizaciones criminales, de donde se desprende que en ningún momento hubo riesgo. Lo que sí es inusual es que pues trasciendan estas coordenadas, lo que pues manifiesta la preocupación que hay al interior de la fuerza pública, pero vuelvo y repito, de ninguna manera esto se puede interpretar como que hay un fraccionamiento dentro del ejército colombiano. ¿Por qué dice la ex senadora Piedad Córdoba que teme por la vida del presidente Santos? La senadora Piedad Córdoba está en la idea de generar unas contradicciones entre los distintos sectores políticos en Colombia. Ha habido, desgraciadamente, una campaña y una retórica que ha dividido a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz.
esa retórica ha sido una retórica negativa. Esta mañana la marcha que se esperaba que fuera de multitudes en Colombia, que asistieran millones de ciudadanos, terminó siendo una marcha lánguida, una marcha de una convocatoria muy exigua, con una muy baja participación, tanto que el periódico El Tiempo señaló que solamente asistieron a la Plaza Bolívar cerca de 30.000 personas. En realidad fue un número mayor, pero mucho menos de lo que se esperaba. Ese discurso de amigos y enemigos de la guerra que propende el presidente Santos, las FARC y la senadora Piedad Córdoba, pues acompaña de hipótesis que son absolutamente descabelladas, como que hay un riesgo por parte de la vida del presidente Santos, o de que hay un ruido de sables o de golpe de Estado, cosas que no tienen ningún sentido, porque la fuerza pública es absolutamente respetuosa de la Constitución y porque los sectores democráticos lo que han hecho es expresar a través de los canales constitucionales unas observaciones y críticas frente al proceso de paz. Bueno, pues seguiremos con lupa la siguiente ronda de conversaciones allá en La Habana, Cuba, para ver si hay progresos, avances reales, tangibles, concretos en estas negociaciones que se adelantan para lograr la paz en Colombia con las FARC. Muchísimas gracias a Rafael Guarín, analista político, es viceministro de Defensa Nacional de Colombia y profesor universitario que nos acompañaba desde